cómo ha ido la semana en el que prácticamente no hay retorno, ¿no? Porque el partido para los dos equipos es como una final. ¿Cómo llegan los chavales? Bien, llegamos bien, una semana muy normal, sí con el peso de la responsabilidad de que ya esto va acabando y de que tenemos una necesidad imperiosa de conseguir un objetivo importante para mucha gente y bueno, eso sí no es que pese, pero sí se palpa, ¿no? en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, los chavales están trabajando muy bien, estamos preparando yo creo que el partido en muy buenas condiciones, vamos recuperando también efectivo, que eso es importante, que me den donde yo pueda elegir y creo que a falta de un entrenamiento pues veo a la plantilla preparada para poder competir el finde. Arzu, antes de entrar en el partido, ¿cómo estás llevándolo a nivel personal? Lo de tener que estar fuera en los partidos, saber que estás preparando un partido como el del Antoniano, que va a ser muy intenso y lo vas a tener que ver desde la grada, la experiencia de la semana pasada con el Jerez, saber que te quedan todavía este otro y si entramos en el playoff, el primero de un playoff. ¿Cómo lo llevas tú a nivel personal? No es fácil porque yo por lo menos a nivel personal el tema de sensaciones se lleva mucho peor en la distancia y sobre todo en la altura, el no poder tener ese impacto de poder dirigirme a un jugador, que la comunicación sea más directa, ¿no? Es verdad, es cierto que el último partido en casa la panorámica es buenísima porque se ven muchísimas cosas, pero bueno, es el tema de estar continuamente en comunicación con banquillo y tal lo que llevo peor. Pero sí es verdad que bueno, no todos los campos son el nuevo Colombino, seguramente ahora donde vamos el fin de semana las condiciones serán peor, esperemos que todo fluya de la mejor manera, pero se pasa mal porque no estás tan cerca de la plantilla y de los jugadores. Míster, se habla mucho del partido por las connotaciones que tiene y sobre todo también la superficie que se va a jugar, las dimensiones, las características del rival, que bueno, de los 40 puntos ha conseguido 33 en su casa, pero en clave recreativo, que se viene también en esa dinámica de no ganar nunca fuera, eso que está ya tan trillado, pero por buscar a lo que agarrarnos y a lo que basar lo que puede ser el equipo allí, el primer tiempo de Extremadura es un buen referente, ¿no? Es un buen referente, hay muchos más, ¿eh? El equipo, sí es cierto que muchas situaciones de la segunda vuelta sobre todo nos ha faltado ser muy determinante en muchos campos, pero había momentos donde agarrarse, ¿no? Tenemos una plantilla que ha jugado muy bien al fútbol, pero que en determinados momentos no ha sabido gestionar ciertas ventajas, en otras pues gestionar ciertas reacciones, no siempre hemos estado por delante. Y qué duda cabe que fuera de casa siempre cuesta un pelín más que sobre todo en casa, pero no solamente al recreativo, a muchos equipos. Vamos con la confianza de que tenemos grandes jugadores, con la peculiaridad de que hay un condicionante, en este caso, que es un césped artificial, que no es igual que el césped artificial de Puente Genil, no es el mismo. Y después que va a ser un partido donde va a haber que dominar mucho las áreas. Es un partido de áreas porque viendo cómo se han desenvuelto equipos allí, cómo los partidos se está siempre permanentemente muy cerca de área, en el último tercio de cualquiera de las áreas, y hay que ser muy sólido en una y tener mucha clarividencia, acierto y rápida ejecución en otra. Entonces, bueno, estamos incidiendo muy mucho en ese tipo de aspectos que nos vamos a encontrar. Y después ahí también cobran mayor importancia las acciones de ABP, ya no solamente de falta, de córner, sino incluso saques de banda. Hola Arzu, Inés Martín de Buena Información. No sé, hablabas de que recuperabas efectivos, no sé si entre ellos está Ronnie o si vas a volver a contar, por ejemplo, con David Pecellín, como contaste la semana pasada. Bueno, estamos valorando los últimos flecos porque sí es verdad que recuperamos también a jugadores que han estado fuera, ¿no? Como Paolo o Juancho. Y el tema de Ronnie y Alberto no han completado la semana, se encuentra
en una mejoría muy notable y tendremos que valorar el tema de minutaje y si nos conviene para la convocatoria o no. Pero hay muchas dudas. Respecto a esas dudas, Arzu, ¿tienes dudas respecto al plan a día de hoy? Lo digo porque en Puente Genil, que no es lo mismo, pero se asemeja en cierto modo, la idea era intentar mantener una continuidad con lo que había estado haciendo el equipo, la idea principal, que era la de tener la pelota, intentar construir el juego, eso por momentos se le atragantó. Este partido tiene unas connotaciones creo que incluso peores en ese sentido. No sé si vas a adaptar o tienes en tu cabeza una adaptación a ese tipo de campo, a ese tipo de partido que viene, de que seguramente no haya tanta posibilidad de construir, sino que haya que tirar más de juego directo. El hecho de que igual no me puedo complicar tanto en la salida de balón y si me la tengo que quitar de encima me la quito. Si el tener a Ronnie o no te va a condicionar ese plan porque es un perfil que no te va a dar otro jugador. ¿Hasta qué punto todo eso estás teniéndolo hoy encima de la mesa? Sí, con todo eso que has comentado, el plan de partido lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro lo que creo que necesitamos para ese tipo de partido. Pero sí es verdad que no es que haya unas dudas, hay dudas en pequeños ajustes que estamos viendo. Cómo lo podemos solventar mejor. Entonces, hay dudas de características de jugadores, ¿vale? Pero sí es verdad que el plan de partido lo tenemos muy claro. ¿Qué espera del rival, míster? Porque es un equipo que en casa es solvente, pero parece que últimamente ha perdido, sobre todo, capacidad a la hora de definir. Pierde a dos hombres importantes en el frente de ataque como Raúl Rojas y Adri Peral, que son futbolistas en fase ofensiva, les da mucho. ¿Qué esperas de ese equipo? Conozco a Lolo y sé que este tipo de situaciones para ellos es una situación que creo que es la más difícil de la temporada para ellos, porque se han visto en problemas a falta prácticamente de 2 jornadas, le penalizó muy mucho el no sacar ese resultado en Málaga y es una situación que se complica y que hay que saber manejar porque verse casi toda la temporada en zonas bastante cómodas y caer o estar apretado, sobre todo con un Estepona que viene fuerte y con un Puente Genil que seguramente va a pelear hasta el final, incluso hay un Jerez también, ¿no? que tiene opciones, pues es complicado y tendrán su parte de presión. Nosotros la tenemos también de otra manera, ¿no? Tenemos una responsabilidad enorme. Entonces, bueno, aquí en este tipo de partidos pues, hay que manejarla de la mejor manera y vamos a depender muy mucho del rendimiento del futbolista, pero yo veo una característica que veo que es esencial, que es la toma de decisión en cada balón, porque hay situaciones del juego donde un balón creemos que no va a estar en una situación complicada y la toma de decisión es la que va a determinar el acierto, el error, si va a ser grave o no. Entonces, es muy importante que los jugadores estén en una atención enorme y que vivan el partido con esa responsabilidad. Parece una responsabilidad también por esa gente que hizo anoche, antes de ayer, para conseguir una de las 50 entradas. También eso es un motivo de peso para que el Recre salga a por los 3 puntos. Sí, nosotros sobre la afición y sobre lo que ellos hacen, ¿no? Cada vez que van a sacar entradas. Es verdad que entendemos que vamos a un campo muy limitado, que incluso ellos el tema del aforo tienen más socios que aforo, ¿no? Creo entender, entonces, bueno, 50, pues 50, seguramente los vamos a tener muy cerquita y lo vamos a sentir. Pero sí, es lo de cada semana, lo de la afición fuera de casa es demasiado. Arzu, llegan los dos equipos con la necesidad de ganar. El empate en principio no vale mucho, a no ser que después los resultados digan otra cosa. Y en este contexto lo fácil, lo que se escucha muchas veces es el Recre tiene que salir a ganar y salir a ganar se traduce en salir desde el principio a tumba abierta, arriesgando, etcétera. Y no sé si este partido es precisamente para tomárselo con tranquilidad. Primero, por el riesgo que supone un error que te puede condenar mucho y segundo también porque es de las pocas veces, creo, en las que vamos a encontrarnos con un equipo que tiene tanta o más necesidad que el Recre. A ver, hay un aspecto que a lo mejor se ha identificado mucho con el recreativo, sobre todo cuando hemos llegado, es que nosotros tenemos una idea y la intentamos plasmar, ¿no? Y que hemos intentado de que el recreativo tenga un plan siempre para llegar a la victoria, ¿no?
Es cierto que es un partido que te condiciona muchísimo y esa tranquilidad pasa por si el balón pasa mucho por el centro del campo, porque muchas veces dentro de los campos pequeños hay equipos que lo dominan muy bien el espacio, te saben cerrar esas vías de penetración y cuando el partido se vuelve muy vertical o muy directo, pues ahí no hay paciencia ninguna, ahí el balón lo puedes mandar muy lejos, más rápido vuelve. Entonces, bueno, eso de la tranquilidad, nosotros intentaremos estar en las mejores condiciones en cuanto interiormente el jugador, ¿de acuerdo? Que esté con plena confianza de lo que vamos a buscar. Y esa tranquilidad la vamos a tener si somos capaces de tener ese dominio que nosotros normalmente solemos tener dentro de casa y en muchos momentos, muchos minutos fuera de casa. Entonces, todo va a depender del control del partido, lo dominantes que seamos capaces de ser. Si el balón no lo tenemos o si el balón está siempre en constante duelo, pues seguramente no tendremos el dominio del control y nos sentiremos mucho más incómodos. Mister, en eso que has comentado de que crees y visualizas que el partido va a depender mucho de lo que ocurra en las áreas, no sé si mientras has estado dándole vuelta al plan de partido, modificar algo, no sé, cerrar con 2 carrileros largos, meterte por dentro con un doble pivote que tenga quizás más capacidad de disputa que de generar, incluso cargar el área con 2 puntas, no sé, o dejarlo todo como está, que es lo que más trabajo tenéis. No, hay aspectos evidentemente que va a haber que ser mucho más concretos en muchos aspectos, pero no voy a plantear aquí cómo nos vamos a poner. Yo quiero que sea un recreativo que queremos todos que sea muy competitivo y sobre todo que pasen muchas cosas donde tienen que pasar. La última, el partido se va a prestar mucho a la disputa y normalmente ayer hablaba con un compañero de allí de Lebrija, decía que el punto en común de la mayoría de los entrenadores que pasan por allí es que dicen que si no ganas las disputas seguramente tienes el partido, si no perdido, medio perdido. Es un partido parecido, por ejemplo, a lo que os pasó en la primera parte con el Extremadura, ¿no? Que estuvo el equipo muy bien en ese punto y demás. Hay muchas cosas en juego, mucha tensión, va a ser ya de estos partidos de... os lo diré, jornada simultánea, ¿no? Que os llegarán noticias, etcétera. Teniendo en cuenta que va a haber tantos choques, que hay tanto en juego, que hay muchas cosas en medio que se te pueden torcer, el punto anímico exacto, ¿cómo lo llevas a mantener para el equipo? Porque tú puedes decir, me toca un partido de mucha disputa, quiero a mis jugadores muy activados, pero eso también se puede dar la vuelta. ¿Cómo crees que, cómo lo enfocas? Yo creo que ahí también se depende mucho de la experiencia, de saber manejar determinados momentos. Y uno sabe, va a haber un termómetro que será la del juez, que dentro de esos duelos seguramente va a haber muchos duelos y sobre todo en un terreno donde el balón va a botar más que normalmente, pues va a haber que dominar ese balón. Vamos a ver hasta dónde nos va a permitir, hay que estar muy atento a todo. El jugador tiene que estar muy tranquilo, pero sobre todo en lo que vamos buscando y en lo que pidamos que se vaya haciendo. Es importante que, como tú has dicho, preparar el plan de partido y los ajustes, las connotaciones, los roles, las funciones de los futbolistas, cuando ven que en el campo sucede, yo creo que hay un plus de mucha más confianza y de creencia en lo que se hace. Entonces intentaremos que ocurra lo que hemos visto y lo que hemos planteado.